Hola, soy Eduardo Arcos y hoy vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo y es la autonomía de los coches eléctricos. Vamos a hablar de toda la verdad sobre realmente cuánto puede recorrer un coche eléctrico, algunos conceptos que son mitos en realidad y algunas verdades a medias que suele haber con los coches eléctricos y también leyendas urbanas directamente, cosas que definitivamente no deberían de tomar en consideración a la hora de decidir si comprar un coche con la autonomía, es decir, lo máximo que puede recorrer un coche eléctrico con una sola carga. Este video es el segundo de una serie de contenidos que estoy haciendo sobre cosas muy básicas acerca de las tres grandes dudas que se tienen antes de comprar un coche eléctrico, que es la carga, la autonomía y el precio. Y una cosa antes de iniciar el video, he empezado una newsletter sobre coches eléctricos y la innovación en la movilidad en general. Se pueden suscribir entrando a diferencial.email. Ponen su correo y van a recibir un mail semanal los domingos con novedades y cosas interesantes sobre coches eléctricos. Ahora sí, empezamos. Lo primero, los coches eléctricos sí que pueden recorrer distancias muy largas. Esto de que el coche eléctrico solamente puede recorrer distancias de 100 kilómetros y que a los 100 kilómetros hay que cargarlo y hay que dejarlo cargando durante horas, todo eso ya es mentira. De hecho, hay un video en mi canal que hice yo un viaje de 4.000 kilómetros que pueden ver en donde voy por Francia, voy hasta Bélgica, regreso, paso por Barcelona, hago recorridos muy largos y eso ya no es ningún problema. Eso es lo primero que hay que entender. El mito de que el coche eléctrico no vale para distancias largas es eso, un mito. Es verdad que hay coches compactos que tienen una batería muy pequeñita y que están hechos básicamente para ciudad, no para viajar. Es como pretender viajar muy largas distancias usando una Vespa. Las Vespas son motos diseñadas para ciudad con un depósito de gasolina pequeñito que no fueron concebidas para ir de Madrid a Barcelona en un solo viaje en menos de 6 horas, evidentemente. Puedes hacerlo, seguramente. Te va a costar llegar a 120 km por hora y sostener la velocidad y que la autonomía sea alta. Eso no va a pasar. Pues hay coches eléctricos que funcionan exactamente igual. Son pequeños y están diseñados para ciudad. Pero con coches como los Tesla, el Model 3 o el Model S o el Model X y algunos otros coches que están empezando a salir, son coches que están perfectamente diseñados para cubrir grandes distancias. Eso es importante entenderlo. Ahora, para poder lograrlo, es verdad, para poder tener mucha autonomía y para poder cubrir esas largas distancias, es importante tener una red de carga en condiciones. En Europa está la red de carga de Tesla, que es una red que está extendida por todo el continente, lo mismo en Estados Unidos, Canadá y parte de México. Luego está Ionity, hay un video que yo he hecho sobre Ionity que está empezando a extenderse por toda Europa y en América. En Estados Unidos hay un equivalente a Ionity, también al menos participada por Volkswagen, que se llama Electrify America. Y también en Canadá, también participada por Volkswagen, que se llama Electrify Canada. Si quieres recorrer largas distancias y no preocuparte por la autonomía, es importante tener un coche que pueda acceder a una red de carga extensa, de la misma forma que un coche de gasolina. No puedes hacer largos recorridos si no puedes repostar gasolina. Ok, entonces, cuando hablamos de autonomía, yo sé que la mayoría de ustedes están pensando no en la autonomía general que puede tener un vehículo eléctrico, sino en la autonomía cuando se viaja. Y es importante entender que es muy distinto la autonomía cuando hacemos un uso combinado del coche, como con la gasolina, como los coches de gasolina o diésel. El uso combinado del coche y las autonomías que se pueden conseguir con un uso combinado no son las mismas que se consiguen cuando se hace una sola cosa, es decir, cuando solamente se está en ciudad o cuando solamente se hace carretera. Dicho eso, me imagino que la mayoría de ustedes están pensando en autonomía en los viajes largos, cuando uno quiere ir de una ciudad a otra. Entonces, perfectamente se puede hacer, solamente entender que los hábitos cambian mínimamente y cambian en particular con la manera de cargar. Esto lo he tratado muy en profundidad en mi video anterior sobre la carga. Si se ponen a mirar y a leer sobre autonomías o se ponen a ver videos sobre autonomías, van a ver mucho dos siglas. Una es EPA y la otra es WLTP. Esto de aquí son los organismos que hacen el análisis del rango de un vehículo y determinan cuál es la autonomía supuestamente real y general del coche. Entonces,
En Estados Unidos es la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, y en Europa es la WLTP, que significa Procedimiento Mundial Armonizado Pruebas de Vehículos Ligeros. El test de la EPA, según mucha gente, suele ser más real y suele mostrar un rango menor del de la WLTP. Ahora, en teoría, el test europeo es un rango combinado. No solamente tiene en cuenta el rango cuando estás en carretera, sino que también tiene en cuenta usos habituales en ciudad, y por lo tanto suele ser mayor, suele ser un rango más alto. ¿Deberían de creerle a la EPA o a la WLTP? Mi recomendación es que no del todo, porque son tests muy generales que no necesariamente corresponden al tipo de conducción que todos tenemos, pero funcionan muy bien para comparar. Entonces, si ves que, por ejemplo, el Model 3, el Gran Autonomía, tiene un rango de 600 kilómetros según la WLTP, y un Nissan Leaf tiene un rango de 200 o 300 kilómetros, pues estás entendiendo que la batería y la autonomía del Tesla es mayor a la del Leaf. Para eso funciona muy bien. Pero siempre tenemos que entender que los números reales de la autonomía dependen muchísimo de un montón de factores, entre ellos la manera en que ustedes conducen, el clima, la orografía, en fin, un montón de cosas, las llantas. Ya voy a tratar de todo eso. Antes de continuar, si están interesados en comprar un Model 3, un Model S o un Model X, recuerden que si entran a la dirección que está apareciendo ahora mismo en pantalla, arcos.co/Tesla, van a poder comprar el coche y les van a regalar 1500 kilómetros de supercarga. 1500 kilómetros de supercarga. Seguimos. Ok, entonces una de las cosas que más se habla de los vehículos eléctricos es cómo el clima afecta a la batería y cómo puedes verte en una situación compleja en la cual creías tener, por ejemplo, 400 kilómetros de autonomía y de repente te encuentras en una situación de solamente 200. ¿Por qué ocurre esto y por qué se empieza a hablar tanto de la autonomía, sobre todo en invierno? Y tiene que ver con la forma en la cual funcionan las baterías de los coches eléctricos. Resulta que las baterías que usamos para coches eléctricos son sobre todo eficientes a temperaturas relativamente altas. En el caso de Tesla, por ejemplo, suelen ser bastante efectivas cerca de los 60 grados centígrados. Tesla tiene una serie de componentes internos que lo que hacen es calentar la batería si el clima externo es muy bajo, pero no siempre se logra, o a veces el clima es tan extremo que es imposible mantener la batería a una temperatura cercana a esos 60 grados, y ahí es cuando empezamos a ver que las autonomías bajan y pueden llegar a bajar considerablemente. En otras marcas, con otros coches, se puede llegar a sufrir mucho más si no se está diseñando el coche con sistemas que mantengan la batería relativamente caliente o relativamente cerca de esa temperatura ideal. De hecho, eso es una de las razones por las cuales yo recomiendo que si van a comprarse un vehículo eléctrico, compren uno que esté diseñado desde cero para ser un coche eléctrico y no una adaptación. Porque muchos de los componentes que hacen que la batería se mantenga caliente están presentes en coches que se diseñaron para ser eléctricos y no en una adaptación como el Mercedes EQC o como el Audi e-tron. Si tienes que adaptar un coche para ser eléctrico, es posible que ciertos componentes que lo hacen más eficiente no estén del todo presentes. No solo el tema de calentar o enfriar la batería, sino otros elementos. Entonces, por eso es súper importante, en mi opinión, que si van a elegir la compra de un vehículo eléctrico, consideren mucho ese factor, que sea un coche diseñado desde cero para ser eléctrico. Ahora, suele ocurrir lo contrario. Una batería que se calienta demasiado, la autonomía puede sufrir, o al menos a la hora de cargar puede empezar a sufrir, y por eso coches como Tesla no solo tienen sistemas para calentar la batería, sino también sistemas para enfriarla y mantenerla a una temperatura cercana a esos 60 grados que mantiene la eficiencia a tope. ¿Por qué las baterías, no solo la de los coches eléctricos, sino muchas baterías, sufren en climas fríos? Porque la química necesaria para generar la electricidad se genera de manera más rápida o más lenta dependiendo de la temperatura. Mientras más frío, más lento, y por lo tanto menos autonomía y menos eficiencia sobre todo. Ahora, hay más factores que determinan la autonomía real de un coche eléctrico o de un coche en general. La orografía. Si vamos hacia arriba, si vas en una autopista en condiciones terribles, el tamaño de las llantas también es importante para determinar la autonomía del coche, da igual si es eléctrico o no. El peso interior, que tantas cosas estamos cargando, no tanto, pero el peso también. El uso del climatizador interno y cualquier cosa que use energía, al final impacta en la autonomía general del coche. Pero en los coches eléctricos hay una cosa en particular que es importante entender,
a la hora de medir la autonomía, y es el preacondicionamiento de las baterías. Hace un momento estaba explicando por qué una batería fría es menos eficiente. Pues cuando recién nos subimos al coche, la batería está fría inevitablemente, sobre todo si no la hemos usado por muchas horas. Algunas marcas, incluyendo Tesla, sobre todo Tesla, tienen sistemas que lo que hacen es preacondicionar la batería si sabes que vas a usar el coche. Entonces, si normalmente tú te subes al coche todas las mañanas a las 8 de la mañana para ir a trabajar, puedes programar para que haya un preacondicionamiento de la batería y esté en una temperatura más adecuada para ser más eficiente. Si no puedes hacerlo, un consejo que yo suelo dar es, si vas a hacer un viaje largo, deja el último 5% de la batería de la carga, ese último 5%, déjalo para la última hora antes de salir. De esa manera la batería queda caliente. Y si no puedes, pásate por un supercharger y eso va a calentar la batería y sales con un porcentaje bueno y te olvidas de problemas. Me imagino que en el futuro estas cosas irán cambiando y las marcas encontrarán maneras, y ahora de hecho es una de las áreas de mayor innovación de algunas empresas en particular, y siento ser repetitivo, pero Tesla es quien más innovación está haciendo en baterías, y yo me imagino que en el futuro encontraremos maneras de preacondicionar la batería para no tener que calentarla antes de salir si el clima es muy frío afuera. Otra cosa que la gente no considera y es súper importante entender: los coches eléctricos gastan más en carretera que en ciudad, a diferencia de los coches de gasolina o de diésel, que gastan más en ciudad que en carretera. Ahora, dicho todo lo que he dicho sobre clima y demás cosas, da igual. La realidad de las cosas es que la autonomía de un vehículo está muy, pero muy determinado por el estilo de conducción que tenemos. Esto es así. Da igual si es un coche eléctrico, da igual si no es un coche eléctrico, es un coche con un motor inmenso. La autonomía y el gasto de energía que queremos, da igual de dónde provenga esa energía, si de una batería o de un depósito de gasolina, la autonomía de nuestro coche va a estar muy determinada por nuestro estilo de conducción. Y ahí es donde vienen la gran mayoría de mitos con relación a la autonomía de los coches eléctricos. Yo puedo hacer un recorrido Madrid-Barcelona y solamente tengo que parar una vez porque mi estilo de conducción está optimizado, por decirlo de alguna forma, por el coche que tengo ahora y el coche que tenía antes, que también gastaba un montón. Y luego yo conozco personas que tienen que parar 2 o 3 veces en el mismo recorrido porque les gusta pisar el acelerador, porque suelen acelerar muy rápido y frenar mucho y volver a acelerar, entonces eso gasta energía. Hay métodos de conducción y hay mucha información en internet sobre métodos de conducción para ser más eficientes, y lamento ser tan repetitivo, pero no solamente me refiero a coches eléctricos. De hecho, todos los videos que vean en internet, todos los artículos que vean en internet o en revistas o en medios, siempre va a ser la experiencia personal de la persona que lo escribió o que grabó el video. Y hay personas que son más eficientes que otras. Entonces, cuando vean un video de una persona diciendo este coche tiene una autonomía terrible, esa es su experiencia personal y no necesariamente va a reflejar la experiencia personal de ustedes o la mía. Y esto es así. Y por último, mi recomendación más grande con la autonomía es que se despreocupen un poco de eso, que disfruten del coche, que aprendan a conducir un coche eléctrico que es distinto a conducir un coche de motor, y que entiendan que siempre van a haber formas de ahorrar un poco más y ser un poco más eficientes. No significa no significa ir lento, simplemente significa conducir de una manera en la cual hace que el coche sea más eficiente. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Les recuerdo que es la segunda parte de consejos y conceptos básicos para aquellos que todavía están un poco dudosos sobre comprarse un coche eléctrico. Tengo redes sociales, soy @earcos en todos lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Tengo una comunidad en Telegram. Si entran a la dirección que aparece ahora mismo también en pantalla, arcos.co/comunidad, van a entrar a la comunidad de Telegram. Y no se olviden que tengo una nueva newsletter. ¿Cuántos enlaces? No se olviden que tengo una nueva newsletter que está en diferencial.email, que es acerca de coches eléctricos y movilidad. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.